Y hoy en Canadá Tal Cual hemos querido invitar a un amigo, una persona muy especial y una persona que seguramente va a ser muy interesante para todos ustedes porque desempeña una labor que seguramente muchos hemos pensado que puede ser eh, una gran aventura, y es ser conductor de camiones articulados aquí en Canadá. Él se llama Sergio Herrera y está con nosotros aquí en Canadá Tal Cual. Sergio, bienvenido. Gracias, Alberto, muchas gracias. Pues es un placer tenerlo aquí con nosotros, Sergio, y quisiéramos empezar por preguntarle eso, preguntarle, hombre, usted era un profesional en Colombia, tenía unas empresas que se dedicaban a la seguridad, a la vigilancia, a las cámaras, que hacían rastreo para la seguridad de diferentes empresas, pero ahora en Canadá usted conduce un camión. ¿Cómo llegamos ahí? Es un camino largo. Yo en Colombia soy arquitecto y tuve una empresa de circuitos de cerrado de televisión de seguridad electrónica por 15 años. Y terminé aquí en Canadá manejando camiones por las montañas rocosas hacia el oeste de Canadá, entre Alberta y British Columbia. Pero pasé por Montreal y en Montreal viví 4 años y ya llevamos casi 5 aquí en Calgary. Bueno, y precisamente entonces se vino desde Montreal hasta Calgary, de la costa casi atlántica a la casi pacífica de Canadá. Y quien quiera ser camionero, usted le dice que sea camionero en Montreal o que sea camionero en Alberta, ¿qué es lo mejor para vivir? Pues creo yo, en mi humilde opinión, que es ligeramente diferente. En ese lado del país no hay tanta montaña, entonces asumiría yo que es relativamente más sencillo, porque la montaña siempre ofrece un reto más grande con el tema de los inviernos. Toca encadenar mucho para poder subir y bajar las montañas. Bueno, ¿cómo es el Entonces, proceso, Sergio? ¿Cómo ha sido conducir en nieve? ¿Cuál es la diferencia realmente de manejar en plano, manejar en montaña cuando vienen esas temporadas de nieve tan supremamente difíciles? es diferente y cambia en todo momento. Cuando uno maneja en invierno, minuto a minuto, las condiciones de la ruta pueden cambiar. Puede uno pasar de tener un solo agua o humedad a encontrar uno hielo negro o diferentes tipos de nieve, ¿no? A veces slush. ¿Alguna anécdota de algún susto que se haya usted pegado en las montañas rocosas? Sí, muchas. Una vez viniendo, subí un tramo de una montaña y iba a pasar una parte plana y estaba el sol afuera y me encontré con el hielo negro, black ice, y yo manejo una mula que tiene doble tráiler y la mula completa se me cambió de un carril a otro, se deslizó de lado sobre el hielo y del otro, en el sentido contrario, venía otro camión de frente. Entonces, afortunadamente logré devolverme a mi carril, pero sí fue un momento de bastante tensión porque no lo esperaba. Por eso es que le llaman hielo negro, porque es que uno no lo ve. Tú sabes que para llegar a Marble Canyon toca salir de la Highway 1, subir hasta Storm Mountain y bajar hasta Marble Canyon. Yo pasé Storm Mountain y cuando empezamos a bajar había una fila de carros y íbamos a 25 o 30 kilómetros por hora. Y yo tenía un carro pequeño al frente mío. Y yo estaba tratando de frenar el camión no frenaba. El camión trataba de llegar digamos, a stop y empezaba a temblar la cabina y se empezaba a deslizar hacia adelante. No paraba. Y tú ver un carro pequeño al frente tuyo y saber que no vas a poder frenar el camión es duro. ¿Y qué hace uno ahí? ¿Se bota a un lado, se sale de la carretera voluntariamente o...? No, yo estaba tratando como de cuadrar los tiempos porque iba andando muy lento. Entonces simplemente tratar de mantener la distancia con el carro lo más que se pudiera, porque no, como el camión no frena. Entonces esa bajada uno baja, tiene bajadas y con planos. Entonces tratando como alargar la distancia cada vez que se podía, pero fue durísimo como te digo, yo tenía menos de 2 semanas de experiencia manejando camión. Y finalmente frenó, o sea, yo creo que uno se pega a todos los santos como diciéndole hasta el carro, acelere, deme tiempo, deme espacio, uno qué hacía ahí, o sea, finalmente frenó.
No, al final el tipo le dio y pudimos solos todos salir. Pero yo recuerdo que, porque tú sabes que uno tiene freno de motor. Sí, con la caja, Pero digamos. sí, pero yo no sé usarlo tampoco, y eso no se usa cuando el clima está malo. Entonces yo hundiéndole y no, esto no funciona, tratando como de ver qué hago, ¿no? Porque uno no le enseñan técnicas de manejo ni en invierno. Eso no se lo enseñan aún. Entonces, te tocó de no aprender como en la marcha. Y recuerdo una noche también que llegué al break check que hay antes de bajar hasta Radium. Sí. Llegué con las uñas porque casi no llego hasta esa loma. El camión subió casi de medio lado, iba casi como a 45 grados el cabezote, porque cuando uno le pone la doble, la torsión empieza a empujar más una llanta que otra, digamos. Y entonces el camión empieza a irse como a 45 grados. Yo iba apuntando hacia la montaña, pero iba recto. O sea, yo iba con las llantas hacia el frente, pero el tractor iba como apuntando hacia allá. Entonces por fin llegué a la loma. A todas esas, pues tú sabes que si paras, te fregaste, no puedes volver a arrancar. Toca tratar Se de mantener. descuelga. O simplemente se queda ahí varado. No vuelves a arrancar. Ya. No vuelves a salir porque se patinan las llantas. Entonces tienes que tratar de mantenerlo andando. Yo iba como a 2 kilómetros por hora. Iba más lento que a pie, pero iba subiendo. Entonces uno no levanta el acelerador ni para el carajo, uno lo mantiene ahí. El camión iba como brincando suavecito hasta que llegó a la parte plana y arrancó y llega yo me acuerdo que era una madrugada, eran como medianoche tal vez, y estaba cayendo una nevada durísima, pero durísima. Habían como 7 centímetros de nieve sin tocar siquiera. Eso parecía una alfombra perfecta. Y decía, ahorita, ¿cómo bajo yo esta loma ahora? Porque no puedo usar el freno de motor, entonces, ¿cómo la bajo? Y entonces me parqué y ¿Por qué exploré, no se puede usar el freno motor? porque el freno de motor, tú le aplicas como el freno de caja a los ejes, al segundo y tercer eje cuando tienes la doble activada, ¿no? Entonces tú frenas y estás como frenándole aquí, pero tiene atrás 40 toneladas empujándote que no están frenando. Entonces, como el cabezote es tan liviano, te lo puedes girar para cualquiera de los dos lados y allá fuiste a parar al hueco. Entonces, no se frena. Entonces yo esperé un amigo que tengo, que es canadiense, que venía detrás de mí, y pues llegó como 20 minutos después, porque él es muy rápido, el tipo maneja sobre hielo, parecía que fueran patines. Y le dije al tipo, bueno, Steve, ¿cómo se baja esto? El tipo lo más de relajado, no, marica, haces aquí, tú le dices esto, tal cosa, bajas sin Jace y así, lo mantienes simplemente con la caja en los primeros cambios y hágale, y frenando. Así de Entonces, difícil. baja uno como a 20 kilómetros por hora, pero con la caja y tratando de usar el freno, ahí sí, pero el freno de la compresión del motor, pero con la caja. Pero Sergio, cuando, digamos, es que ahí es donde uno empieza a valorar el trabajo de los demás y aprender que el trabajo de los demás es difícil y uno muchas veces no lo ve. Cuando yo llegué a Canadá, mi primer trabajo fue de cleaner en un supermercado. Y yo me acuerdo que después de que yo trabajara todas las madrugadas como cleaner de ese supermercado, yo tenía más cuidado cuando iba en la zona de las verduras y de las frutas. Tenía yo muchísimo más cuidado de que no se me cayera nada, porque ya entonces empieza uno a pensar en la madrugada siguiente va a venir alguien a tener que limpiar esto que yo no me fijé en eso. Entonces, pensando en eso, en que se baja a 20 kilómetros por hora, muchas veces uno termina como quejándose del señor del camión que va enfrente de uno y este huevón por qué no anda, o este tipo por qué no acelera, o este tipo por qué no anda más rápido. Y uno no sabe en las vicisitudes y, mejor dicho, en la angustia que debe ir esa persona que está manejando 62 toneladas encima y uno quejándose que porque uno no puede adelantarlo rápido para llegar antes, ¿no? Eso es como, digamos, uno empieza como a aprender a valorar el trabajo de los demás. Tal cual, hermano. Ahí sí es verdad que tal cual, porque sí, hay veces, como te digo, cuando uno va en invierno, el problema de las partes planas es que como el agua no corre para ninguna parte y hay variaciones de temperatura, ahí es donde está el black ice. Entonces,
cuando llega a terreno plano, porque la montaña tiene la ventaja de que si está despejado o tiene la arena esa que le echan, la sal, digamos que uno dice, tengo tracción y no voy a encontrar hielo negro porque la loma, el agua escorre. Pero cuando vienes de loma y encuentras plano, ahí es donde uno dice, bueno, ahora de pronto está maluco, ¿no? Se va Porque llenando uno de trucos. sí, como te digo, cambia tanto en todo momento. Entonces, cuando uno maneja en invierno, está uno más despierto, porque en verano, pues tú sabes que está seco, entonces no se va a tú no te vas a patinar. Entonces uno, digamos que automáticamente la mente como que entra en reposo, por así decirlo. Entonces te da sueño más fácil, porque sabes que no vas a encontrar nada en el camino, de pronto un animal, pero si es de día, te da hasta sueño, porque se aburre uno, porque si ya conoce la ruta, digamos, ya sabe las curvas, ya sabe las velocidades, todo. Pero en invierno no, en invierno te toca estar todo el tiempo pendiente de que cambie, pendiente de las llantas de los carros, porque cuando la temperatura está, digamos, a -2, -3, a veces uno está pendiente de la llanta de los carros para saber si están botando agua o no. Si no están botando agua, sabe uno que está congelado el piso, porque, porque no necesariamente, eso lo usan mucho los camioneros para saber si el piso está congelado o no. Entonces, cuando tú empiezas a ver, digamos, uno empieza a ver las llantas traseras y que botan agua y de repente dejan de botar, ya uno dice, bueno, se congeló esta huevona, antes ahora sí, le bolan. Entonces, esas son las vainas que uno le toca estar como, entonces llega a donde vas y ahí es donde la energía se va de pique, ¿no? Y entonces se cansa uno muchísimo, es decir, el cerebro se cansa muy rápido y el cerebro de un conductor profesional creo que según leí, toma 120 decisiones por minuto, algo así. Son muchos, entonces consume mucha energía. Creo que consume como el 60% de la energía del cuerpo. Entonces llega uno súper mamado y tú dices, ¿pero qué hiciste? Jessica, me mamaba gallo, ¿qué hiciste? Pasaste sentado todo el tiempo. Entonces, pero no, la mente lo acaba uno y llega uno, pero Sí, molido, a veces se piensa que manejar es sencillo, ¿no? O sea, manejar, y usted que está cansado, si lo único que hizo fue manejar, ¿qué tal? sentado mirando por la ventana. Tal cual me decía Jessica, pero estaba sentado viendo por la ventana y le decía, pero no, eso mentalmente llega uno molido, man. Llega uno que no vale para sí. Pero, Sergio, ¿ustedes son preparados, digamos, para todo este tipo de situaciones cuando reciben toda la formación para conducir un camión de estos? No, realmente no. La formación que uno recibe en el MELT, que se llama aquí en esta parte del país, porque en Quebec es diferente, eh, es muy básica. Realmente le enseñan a uno a hacer una maniobra de reversa con el camión, hacer la preinspección del camión y lo básico. De resto sí le toca a uno es salir y aprender sobre la marcha. Pero entonces básicamente es como que lo sueltan a usted a su suerte, o sea, ni siquiera le dan una formación sobre los diferentes aspectos o sobre lo que usted puede encontrar en la carretera, sino que simplemente usted hágale y aprenda solito a través de todos los días que usted va manejando y de todo el tiempo que usted lleve recorriendo las carreteras en Canadá. Pues para poder aplicar para la licencia categoría 1, que es la de manejar camión, hay que tener mínimo 2 años de experiencia manejando carro. Hablemos un Clases. poquito de eso, Sergio. ¿Cuáles son los requisitos y qué personas pueden acceder, digamos, a este tipo de trabajos si están interesados? Hay que ser mayor de edad, tener mínimo 2 años de experiencia con clase 5 aquí en Alberta, que es para manejar carro particular, y tomar el curso que en ese momento dura más o menos un mes. Es una semana de clase teórica, es el curso de frenos de aire y son unas horas de manejo que es manejo en vía pública y maniobras en un patio. Bueno, pero ¿cuánto cuesta todo eso, Sergio? El proceso, digamos, de formación, el proceso de formación, digamos, de lo poco que le dan para que usted se vaya a enfrentar a semejante responsabilidad tan grande, ¿eso cuánto cuesta? El precio promedio está más o menos alrededor de los $7,000, $8,000
En algunas escuelas puede costar más, 10.000, 12.000, depende de la escuela. Hay unas escuelas que... ¿Se recupera esa plata, Sergio? Sí, sí, definitivamente sí. ¿Es bien pago, digamos, este trabajo? Hablemosle un poquito a la gente, que seguramente hay muchas personas que dicen, hombre, yo quiero ser como, yo no sé si usted tiene cara de que tiene como mi misma edad y entonces de pronto se acuerda de BJ McKay. Y eran una serie de televisión con una cantidad de aventuras que se vivían en un camión. Hay gente que de pronto puede estar interesada en tener un trabajo que aparte de eso sea una aventura diaria. En realidad, ¿sí es bien pago este trabajo? Depende de qué se jale. Oil and gas, todo lo que es petróleo, paga muy bien. Físicamente es demandante porque se trabaja en condiciones normalmente en carreteras destapadas. Entonces cuando llega la lluvia hay mucho barro, entonces toca poner cadenas para entrar y para salir. Entonces en un día uno puede poner cadenas y quitarlas 6, 7, 10 veces en barro o en nieve. Es difícil, pero pagan bien. Son turnos largos, normalmente son turnos de 12 horas porque los camiones rotan 24 horas, dos conductores. Ellos pagan bien la hora ya. Tal vez lo que menos paga es el dry van, que es el transporte de mercancía normal. Eso tal vez. Mercancías, digamos, dentro de la ciudad, o sea, esos camiones que ve uno de No, supermercados, de diferentes tiendas de retails, esos pagan menos que viajar, digamos, de ciudad a ciudad. no, normalmente esos ganan un poco más. Depende. Lo que menos paga es tal vez viajar de ciudad a ciudad, lo que llaman long haul o larga distancia. Es lo que menos experiencia requiere. Y pensaría, bueno, que digamos eso le deberían pagar más porque pues son personas que como usted a veces están un poco lejos de la familia durante varios días. Hablemos un poco de eso. El sacrificio realmente de estar lejos de la esposa, de los hijos, de su casa, de su mesita de noche. ¿Eso cómo es? ¿Cómo se vive eso en el día a día? Yo creo que es un tema mental, ¿no? Siempre un reto. Yo viajé un tiempo hacia Estados Unidos y me aburrí. Después de un par de meses me aburrí porque estaba como muy lejos. Me toca ir hasta California y volver. Y ahora solo corro dentro de Canadá, de aquí hasta Vancouver y regreso. O hasta Edmonton. Los paisajes. Yo tuve oportunidad de viajar en algún momento hasta Oxford y creo que los paisajes son absolutamente fascinantes. ¿Termina uno acostumbrándose a ver siempre lo mismo y ya le parece ahí como normal? ¿O no se pierde la capacidad de sorpresa? Yo trato de no, porque cambia mucho, porque como sabes que el sol aquí cambia tanto un día para otro, incluso en la misma estación, la misma hora uno pasa y a veces el sol es diferente. A veces pasa uno y ve diferentes tipos de animales, ¿no? A veces ve uno venados, osos, de todo. ¿Ha Sí. visto qué animales? Cuéntenme. He visto en la montaña se ve mucho oso, se ven coyotes, se ven venados, se ven alces, se ve de todo, se ven zorros, águilas calvas, se ve mucho hacia Vancouver. Eh, bueno, en diferentes tipos de animales. Hay otros que no recuerdo el nombre, y en español y en inglés. Sergio, pero hablemos un poco, porque esta historia, Sergio no la inició en Alberta, como ya hemos dicho, Sergio llegó por Quebec, por Montreal. Hablemosle un poquito a la gente que está tanto en Montreal como en Ontario, que piensen cambiarse de provincia. ¿Usted por qué tomó la decisión de venirse para Alberta? Yo tengo una idea de que tiene un amigo por ahí que tenemos en común que lo impulsó un poco a venirse para Alberta, pero ahora más tardecito hablamos y revelamos cuál es el nombre de ese amigo, que estoy seguro que todos los seguidores de Canadá tal cual también conocen ese amigo que tenemos. ¿Cómo fue eso de cambiarse desde Montreal hasta Calgary? Pues yo vivía medio aburrido en Montreal, porque pues cada quien cuenta según cómo le fue en el paseo, ¿no? La historia como le fue en el paseo. Yo vivía como aburrido en los trabajos, a mí el francés medio duro. Me parece que es una ciudad con bastante discriminación, en mi opinión.
Entonces vivía como medio aburrido tratando de buscar para dónde mudarme. Incluso alguna vez exploramos yendo hacia Toronto, las ciudades de Ottawa y esa zona, pero no estábamos muy convencidos. Hasta que alguien me recomendó Calgary y menos de 2 meses después ya estaba yo aquí en Calgary buscando casa. ¿Y se arrepiente o le ha ido bien? No, nos encanta la ciudad, Montreal. Tengo amigos allá, muy buenos amigos. Es una muy buena ciudad, pero pues también depende de cada quien qué busca, ¿no? Porque bueno, no a todos nos gusta lo mismo, ¿no? Claro. Y hablemos de ese amigo. Supongo que el amigo que le recomendó Calgary fue un amigo que también es youtuber y que se paseó por todo Canadá buscando para dónde irse y terminó precisamente también aquí en Calgary. Entonces aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro buen amigo Nelson Reyes, ¿no? Sí, Nelson estaba recorriendo Canadá y recién creo yo que había regresado de viaje. Entonces nos vimos en un picnic al norte de Montreal y él fue el que me habló de Calgary. Me dijo que se pensaba venir para Calgary como más o menos como 100 meses después. Bueno, y contemos una infidencia entonces de Nelson. ¿Qué le pasó a Nelson con los camiones? Por qué no siguió por esa vía? No, Nelson, creo yo que tuvo mala suerte escogiendo una empresa que quebró poco después de que él empezó a trabajar con ellos. Sí. Y creo yo que él tuvo mala suerte también de pronto con el entrenador y las rutas que le tocaron. Entonces creo yo que no fue un poco de suerte. Yo creo que si él hubiera encontrado de pronto una mejor empresa o una mejor ruta, de pronto él estaría todavía subido en el camión. A Nelson le ha ido muy bien aquí en Alberta, a ti te ha ido muy bien aquí en Alberta. Calgary es una ciudad maravillosa y todos queremos pues las montañas rocosas porque son absolutamente espectaculares, o sea, es uno de los lugares más lindos del planeta sin duda alguna y ya dijimos pues que cada quien elige dónde vivir según cómo le va en la fiesta, pero también hay muchas personas que dicen que en Ontario hay más oportunidades, que en Quebec hay más oportunidades. En realidad el que quiere crecer crece donde sea. Y de eso quiero que hablemos un poco, Sergio, porque fuera de cámaras estabas comentándonos que sí, es interesante manejar un camión, es interesante viajar, pero llega el punto en donde uno se cansa y uno necesita avanzar, prepararse para ser promovido, de pronto en la misma empresa, de pronto buscar un nuevo trabajo. ¿Cuál es ese proceso en el cual estás en este momento tú? Porque es muy importante para la gente saber que no solamente se pueden quedar de camioneros toda la vida, sino que uno puede ser camionero durante un tiempo, prepararse y dar el paso siguiente. ¿En qué proceso estamos? Bueno, cuando yo comencé, desde el inicio supe que quería algo más que simplemente estar detrás del volante. Recién obtuve la licencia. Infortunadamente la obtuve en noviembre y comenzaba ya el invierno duro. Y alguien me dijo, yo te recomiendo que no empieces a manejar en esta época porque si te accidentas, lo más probable es que no vuelva a manejar nunca más. Entonces esperé más o menos como hasta marzo. En marzo logré ya empezar a trabajar como tal. Y entrado en el mercado me di cuenta que la industria necesitaba mucho trabajo en el tema de la seguridad. Lo que se llama aquí Safety and Compliance, que es seguridad y cumplimiento. Entonces, he estado haciendo unos cursos, ya voy a llevar unos 2 años estudiando con una asociación que se llama AMTA, aquí en Alberta. Sí, voy a tener ya 2 años estudiando con ellos diferentes cursos porque que toman cursos independientes para obtener una designación que llaman ellos que sería coordinador certificado de seguridad en el transporte. Entonces ya se encarga uno de supervisar la operación de los camiones. Ya, ok. Pero esto es dentro de la misma empresa, ¿vas a empezar a trabajar con ellos mismos en la misma empresa? ¿Es como, digamos, un ascenso dentro de la misma compañía? Sí, pero empezaré a trabajar como se llama auditor interno COR, C-O-R, que es certificado de reconocimiento en español. Es comparar lo que se tiene sobre todo en salud ocupacional y seguridad, comparar con todos los parámetros estándares que hay para verificar que se estén cumpliendo todas las condiciones de seguridad y cumplimiento. Entonces voy a empezar a traer es como
auditor interno. Bueno, eso ha sido un proceso ya largo de 2 años de estudio y que seguramente va a aportar unos resultados maravillosos. Eso es lo que deseamos todos, Sergio, porque sí es bueno que todos tengamos en la cabeza que tenemos que avanzar, 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 prepararnos, estar actualizados, reinventarnos, ¿no? Es la palabra, digamos, como más usual dentro de los que somos migrantes. Pero precisamente dentro de eso que es reinventarse, a mí me gustaría saber que le comentáramos a todos los usuarios de YouTube que nos están acompañando en este momento en Canadá, tal cual, cómo ha sido esa adaptación cultural en lo laboral. Parece que trabajar en Colombia, trabajar en México, trabajar en Perú, en todos los países de Latinoamérica es una cosa, y uno llega a Canadá y dice, hombre, esto es otra cosa totalmente diferente. ¿Cuál ha sido ese choque, digamos, algún choque cultural que hayas tenido que adaptar tu manera de proceder en lo laboral? Tal vez el choque más grande fue en Quebec, sobre todo las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo en Quebec, que en Alberta. En Alberta sí es más como en Latinoamérica. Alberta es como más relajada. De eso sí se trabaja, cuando es trabajar, es trabajar. En Latinoamérica yo creo que se pierde más tiempo ahí, menor productividad que aquí en Canadá. Aquí cuando la gente es trabajar, eh, se le da duro hasta que llegue la hora del descanso. Y en cuanto al trato, digamos, interpersonal, tengo entendido por mi experiencia y por lo que he conocido de algunas otras personas en el plano laboral, las relaciones interpersonales a veces son un poco diferentes. Javier Gómez, que fue un ingeniero que entrevistó a María Lourdes la semana pasada, dijo que había recibido un complaint simplemente por golpear en la mesa en una discusión con la mano y que eso había sido, pues, pero proscrito, que eso había sido terrible. ¿Hay alguna anécdota, alguna cosa que nos puedas contar sobre las relaciones interpersonales que se dan a nivel laboral? Depende mucho de las empresas, ¿no? Hay empresas que el tema de la violencia y el harassment lo vigilan mucho, ¿no? Lo controlan mucho, entonces sí hay que tener mucho cuidado cómo se habla y, digamos, cómo usan los lenguajes para que no se malinterprete lo que de pronto uno quiere escuchar, porque uno como latino a veces tiene expresiones como muy sueltas, ¿no? En el sentido de que, pues como colombianos, son un poco ligeras y las pueden malinterpretar. Entonces, es más en el tema de cuidarse en el lenguaje para que no se malinterprete lo que uno quiere decir. Pero también depende de con quién hable uno. Yo tengo amigos canadienses que a veces de pronto no entienden, entonces me dicen, explícate. Entonces ya uno les explica qué quiere uno decir. Entonces, bueno, sí, no, yo es que entendí tal cosa. Entonces, pero no se ha ido hasta un tema de un complaint por temas de abuso o malinterpretaciones de ese tipo. Yo jamás he tenido ese problema. Lo que sí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en Quebec, en comparación con Alberta, es que en Quebec yo trabajé con gente eh, que me dio su número celular hasta después de un año de estar trabajando juntos, compañeros de trabajo, hombro a hombro, que uno le pide el número celular de pronto para reportar si uno está enfermo o algo, y no, le decían no, llama a la empresa. Hasta después de un año que, bueno, ahí está mi número, cuidan el número de celular con un celo impresionante en Quebec, horrible. Aquí uno conoce a alguien a los 2 minutos ya le da un número celular, ¿no? Sí, es cierto, la gente es muy abierta aquí en ese tema, ya tal vez son un poco más reservados. Y hablando de Quebec y hablando de Alberta, pues claro, una provincia francófona, una provincia anglófona, ¿cómo fue el tema del inglés? Por ejemplo, viniendo de Quebec, ¿tocó venir a aprender inglés? ¿Ya venías con el inglés desde Colombia? Porque eso hace parte fundamental del desarrollo laboral aquí. Es absolutamente imposible llevar un proceso de 2 años de estudio si antes no hemos logrado avanzar en el inglés, ¿no es verdad? Sí, afortunadamente yo llegué ya con una muy buena base de inglés, entonces me fue muy fácil, relativamente fácil adaptarme acá, porque el inglés acá es un poco diferente, digamos, al que uno está acostumbrado a escuchar. Hay mucha gente que tiene un inglés tal vez con un acento algo tejano, por así decirlo, y hay gente que habla muy rápido. Entonces, es un poco
como a veces es complicado, pero eso es de tema de adaptarse, ¿no? A veces uno va a cursos y la primera media hora uno está tratando de entenderle al profesor porque el tipo habla muy rápido. Y ya la media hora como que el oído se adapta y ya entonces empiezan a entender como todo, ¿no? Pero ¿Verdad, Sergio? Pues es realmente emocionante, es realmente inspirador ver que una persona, un arquitecto que llega a este país por diversas razones en su vida, como un profesional, está dispuesto a darlo todo por su familia, lo intenta, la lucha en Quebec, no funcionan las cosas, no se siente bien y se desplaza a Alberta. Aquí consigue entonces un empleo, se capacita y ahora está a punto de tener un avance en esa carrera laboral. Para nosotros es supremamente inspirador eso, Sergio, y yo quisiera, antes de finalizar esta entrevista, que usted le diera un mensaje a todos los migrantes latinos que ven Canadá tal cual. ¿Cuál es el secreto que para usted es clave al momento de poder avanzar uno, de poder adaptarse a una nueva vida, de reinventarse y de sentirse exitoso, Sergio? ¿Cuál es ese mensaje? bueno, el tema del éxito varía de una persona a otra, ¿no? Para mí el éxito, yo ya me considero un exitoso porque por lo que tengo, ¿no? Por la familia que tengo y yo no creo que el éxito dependa del dinero en un sentido. Pero por otro lado, yo creo que los latinos tenemos toda para hacerla aquí bien y tener una vida cómoda, ¿no? Yo creo que depende de cada quien buscar algo con lo que se sienta cómodo, porque no todos estamos hechos para manejar camión, por ejemplo. No es que no todos puedan, pero no todos están hechos para eso. Así como, no sé, habrá personas como que se dedican a la carpintería, por ejemplo, yo no me podría dedicar a eso. Y buscar algo que de pronto la persona se sienta cómoda y hacerle porque los latinos somos muy buenos trabajadores aquí en Canadá. Si uno compara a cualquiera, mexicanos, peruanos, ecuatorianos, tú escoges la nacionalidad que quieras. Son muy trabajadores, son personas echadas para adelante, que no le tienen miedo a nada, que le dan mucho más que cualquier canadiense. Hay canadienses muy buenos trabajadores, pero no es el común. Mientras que el común de los latinos es que sí la dan toda. La verdad es que si uno compara, los latinos somos muy buenos trabajando. Entonces es buscar, Ciegos, el tuerto es rey, dicen por ahí, ¿no? Entonces, si nosotros los latinos tenemos ese plus de haber nacido en un país que nos enseñó a trabajar como con más ahínco, como con más esfuerzo, con más dedicación, pues tenemos todo para triunfar, tenemos todo para ganar aquí en este país. Y estoy muy de acuerdo con usted, Sergio. El éxito no solamente es tener dinero, no solamente es acumular diplomas para colgarlos en la pared de atrás. El éxito es tener una familia, poder sonreír y ser feliz. Digamos, esa es la concepción de éxito que tengo yo. Fundamentalmente, yo estoy muy de acuerdo con usted. Lo que tengo, ¿qué es lo que tengo? Tengo a mi familia y tengo mi sonrisa. Gracias a Dios, eso es lo que tengo. Por supuesto, a Dios primero que todo en el corazón. Ahora, Sergio, más allá, digamos, de los requisitos legales para poder obtener una licencia para conducir camión, es la licencia 1 aquí en Alberta, o la licencia A en Ontario, por ejemplo, o en diferentes provincias, pues tienen diferentes denominaciones. ¿Qué se necesita como persona para poder ser conductor de camión? Porque me llamó mucho la atención eso de que yo puedo ser conductor de camión, pero yo no podría ser carpintero. No todos estamos hechos para lo mismo, evidentemente. Como persona, a nivel personal, ¿qué se necesita para ser un buen camionero? eh, hombre, yo pensaría que primero estar dispuesto a hacer lo que sea. O sea, lo que sea me refiero a que uno sale y no sabe con qué se va a encontrar. O sea, una vez se sale y el día está espectacular y una hora después se encuentra una tormenta invernal desastrosa. Entonces, yo creo que mentalmente toca estar dispuesto para enfrentar lo que sea. Yo recuerdo, hay una anécdota que me pasó cuando yo tenía unos 10 días de experiencia y arranqué y empecé a subir montaña y me cogió una tormenta de nieve, tal vez de las peores que he tenido yo en los casi 4 años que tengo de experiencia. Y varios camioneros ese día se salieron de la carretera eh,
porque había mucho hielo en ella. El camión, yo estaba bajando una loma a 30 kilómetros por hora en una fila de carros y el camión no estaba frenando, porque por más que yo intentaba frenarlo, el camión, el peso lo estaba empujando cuesta abajo. Entonces uno con 10 días de experiencia tratando de controlar un camión de 62 toneladas, pues siempre es un reto y yo creo que es que no es que toque ser un superhombre, ¿no? Tampoco voy a decir, pero sí toca mentalmente como estar preparado para afrontar esas cosas y seguirle dando, ¿no? Porque sale uno de eso y le sigue uno dando sabiendo que adelante pueden encontrar otro obstáculo como ese, ¿no? O el día siguiente. Entonces, a veces me he quedado atorado en montañas y voy a coger las cadenas y resulta que las cadenas están rotas y de las 4 cadenas nada más funciona una. Entonces toca resolver con una cadena porque nadie va a irlo a salvar uno en la montaña, ¿no? Entonces toca estar dispuesto a resolver y saber que uno está, entre comillas, solo, ¿no? Porque pues, si uno no se ha accidentado, Eso es como la definición de un latino, ¿no? Básicamente, la definición de un latino es estar dispuesto a resolverlo como pueda. Y ahí me hace acordar a mí, pues, de los campesinos de mi hermosa Colombia, que todo lo solucionan con un pedazo de lazo, con un pedazo de caucho, con un palo, con lo que sea, y uno entonces se da mañas. Eso, entonces, nos quedamos con eso en la cabeza, Sergio, de ser recursivo y mentalmente fuerte y estar dispuesto a todo. exacto, sí. Yo pensaría que eso es, porque sí, yo creo que cualquiera puede manejar un camión y echar reversa con práctica cualquiera puede, ¿no? Pero es más ese tipo de retos, creo yo, en mi opinión, que mantiene a una persona en la profesión o la hace retirarse, porque también hay conductores que trabajan, por ejemplo, solo en verano, porque no están dispuestos a enfrentarse a malos climas. A un invierno fuerte, por ejemplo, no están dispuestos. Y hay retos duros, porque si el camión se vara, por ejemplo, y se apaga y está más o menos 35 grados, eso, no hay ropa que lo proteja, bueno, entonces tiene uno que estar bien mentalmente, digamos, fuerte para afrontar esas cosas. Mentalmente fuerte y dispuesto. Pues Sergio, ha sido realmente un placer haber tenido esta conversación con usted, una conversación que para mí es supremamente inspiradora y seguramente lo será para muchos de los que nos están viendo. Sergio, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en Canadá Tal Cual. A ustedes, Alberto, y a María Lourdes también, muchas gracias por la invitación. Es un placer realmente haber tenido esta conversación con Sergio y a todos ustedes, pues decirles, quedémonos con eso, con ser mentalmente fuertes y estar preparados y listos para lo que venga. Esto es Canadá Tal Cual. Los invitamos a ver las noticias de Canadá y el mundo en nuestro canal aliado NordTV News y a seguirlo en YouTube y Facebook.